Amigos, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Vamos a hacer una pequeña aclaración del por qué le decimos idioma a la lengua totonaca o a la lengua materna, ¿sí? Y pues muchos le siguen llamando dialecto, ¿sale? Esta información no lo digo yo, la encontré del Instituto Nacional de Antropología y Lenguas Indígenas, que está pues en la página de internet, es de parte del gobierno. Pues este instituto se encarga de promover, de impulsar y pues defender las lenguas indígenas que existen en todo México. Pues bien, vamos a leer lo que manifiesta. Pues hace hace la explicación y la diferencia de lo que es una lengua, que es un dialecto y que es un idioma. Lo vamos a leer y ustedes saquen su propia conclusión. Si está correcto, pues le vamos a dar la razón. Y si no, pues es su decisión, ¿vale? Dice, lengua, según el Diccionario del Español de México, es un sistema de signos fónicos o gráficos con el que se comunican los miembros de una comunidad humana, mientras que idioma es la lengua de un pueblo o nación, lengua que lo caracteriza. En otras palabras, una lengua es un sistema lingüístico de comunicación organizado que es usado por una comunidad, y un idioma tiene implicaciones políticas, administrativas y geográficas. Ahora bien, un dialecto es, según el mismo diccionario, una manera de hablar una lengua, un grupo de personas, una comunidad o los habitantes de una región. Así, por ejemplo, el habla de la Ciudad de México, el habla del Bajío y el habla de Castilla. Son dialectos del español. Bien, de acuerdo a lo que entendemos, es que la lengua se refiere ya directamente, engloba en lo general todas las lenguas que existen, ¿sí? La forma de comunicación, ¿sí? Puede ser verbal, a través de signos, mediante imágenes, etc. Es una lengua, ¿sale? Y lo que es el idioma se refiere a la forma en que habla un pueblo o nación, ¿sí? Puede ser un país, puede ser una comunidad, un pueblito, ¿sale? Que lo caracteriza, ¿sí? Que lo hace diferente a los demás, ¿sale? Y luego dice, el dialecto es una manera de cómo hablan en un sector, en una población, pero el mismo idioma. Vamos a poner el ejemplo de lo que, de lo que dice, lo que acabamos de leer. En la Ciudad de México tienen una manera de hablar, tienen un tono diferente. En el norte, ¿sí? Los norteños, los de Monterrey, los regios, tienen un tono diferente en cómo hablan el español. Los sureños tienen diferente acento, ¿sale? También estamos hablando del mismo español. Los argentinos hablan totalmente raro para nosotros. Los españoles, directamente, la S lo mencionan totalmente distinto a como nosotros lo pronunciamos. Bien, es una manera en que hemos dado variedad, le llamamos variantes al mismo idioma, pero lo hemos ido adaptando a como nosotros, a nuestras costumbres, a como nosotros lo entendemos, ¿sale? Pues bien, una vez aclarado este punto, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Son algunas palabras que elegí, me van a faltar muchos, pero vamos a seguir haciendo videos, ¿sale? Los voy a sacar al azar, ¿sale? Entonces, si se me olvida alguno, por favor comenten. He checado sus comentarios, los he revisado y los estoy tomando en cuenta. Hoy vamos a hablar sobre cómo se dice cuando llegas después de un viaje, cómo debes de recibir a una persona, si son varios o nada más llegó una persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo llego a mi casa, voy a decir Eikchef, que significa ya llegué. Eikchef significa ya llegué,
Si vengo con otras personas, no sé, primos, hermanos, algún amigo, puedo decir ik chimao, o ik chimao se refiere ya venimos llegando. Ik chiu se refiere a varias personas de que ya llegamos, ¿sale? Ik chimao se refiere vamos llegando, estamos llegando, ¿sale? Como que todavía no llegan, están entrando en la puerta. Ik chimao. Pero si ya le hablan a alguien por teléfono, oye, ¿dónde estás? No, pues ya llegamos, ya estamos aquí. Y chivo, yo no te acuerdo. Ya llegamos aquí y yo no te acuerdo. Ya estamos aquí, ¿sale? Si yo ya me estoy retirando, fui a visitar a mi tío, a mi pariente, a algún amigo, le voy a decir Danoxao. O tal vez me lo encontré en el camino y pues ya se va. Nos estamos viendo, ¿sale? Nos estamos encontrando luego, ¿sale? Eso se refiere. Danoxao o Danoxpaliao. Danoxpaliao se refiere a una situación a futuro donde nos volvemos a encontrar y pues a eso se refiere. Danoxpaliao, nos volveremos a encontrar, ¿sale? Nakalchuen Baliao. Ya a esto se refiere. Platicamos luego o platicaremos nuevamente, ¿sale? Tal vez no agregamos la palabra nuevamente, pero con el hecho de que nosotros digamos Nakarchuen Baliao, por ejemplo, estás texteando, ¿sí? Y ya te despides, pues nos estamos hablando, ¿sí? Nakarchuen Baliao, y a eso se refiere, nos estamos hablando. Eikama se refiere ya me voy, ¿sí? Tal como dice aquí. Ya me voy. Si voy con dos personas y me estoy despidiendo, o nos estamos despidiendo, el que va a decir, el único que va a hablar soy yo y les voy a decir en dónde estoy. ¿Quién Eikamao? Nosotros ya nos vamos. O no necesariamente voy a decir nosotros, sino que el hecho de que diga Eikamao se refiere ya nos vamos, ¿sale? Entonces, Quienen Eikamao, nosotros ya nos vamos. Quienen es nosotros, ¿sale? Quienen ya nos vamos, ¿sale? Quienen Eikamao se refiere a nosotros ya nos vamos. Eikamao se refiere a ya nos vamos, ¿sale? Tangetoscape. Si solamente hay una persona de donde yo me estoy despidiendo, le voy a decir Tangetoscape. Que estés bien, ¿sale? Que te encuentres bien. Ya me voy, ¿sale? Eikamaja. Ya me voy, Eikamaja. ¿Sale? Si me estoy despidiendo de mi familia, de un grupo de personas, y les quiero decir que estén bien, que Eikamaja. Que estén bien todos, o que estén bien, ya me voy, ¿sale? A eso se refiere. Hasta tarde, hasta mañana, ¿sale? Yo he escuchado aquí algunos jóvenes dicen chale o utilizan este término de chal. Para nosotros es como que mañana, ¿sale? Chale con i, bueno, nosotros lo pronunciamos con i. Chale es hasta mañana, ¿sale? A eso significa. Bueno, creo que son todos los que vamos a mencionar el día de hoy. Me faltan varios, más que hacer una traducción el día de hoy. Quería aclarar el tema de por qué el totonaco es idioma y no se le debe de llamar dialecto. Otro punto que también quería mencionar es el hecho de por qué se llama totonaco. Bueno, le dieron ese significado de tres corazones, tres corazones significa aftotonaco, corazón significa naco, aftoto son tres, entonces aftotonaco quiere decir tres corazones. Pero esto se debió nuevamente por el Instituto Nacional de Antropología y Lenguas Indígenas. ¿Por qué? Totonaco lo designaron los españoles, lo designaron los extranjeros, los que nos conquistaron. ¿Sale?
pero no es la manera correcta, o tal vez para el instituto y para toda la población indígena era una ofensa, ¿sale? Literal, si tú escuchas el término a como es el distintivo, bueno, es un poquito, se oye como que discriminatorio, ¿sale? ¿Sí? Entonces, para evitar esta confusión, ¿sí? Por la misma razón, algunas personas evitan hablar su lengua, o hasta para decir, oye, ¿y tú qué lengua hablas? No, pues yo hablo el totonaco, ¿no? Toto, pues en español ustedes conocen a la gente que ofende a otro. Toto, pues el símbolo de estar idiota, o bueno, es similar a que alguien está idiota o está mal de su cabeza. Y pues, bueno, a eso le han dado significado, no lo digo yo, son como que un poco grosero ese término. Y naco, pues, ¿qué más puedo decir? El término, pues, se utiliza para menospreciar a otras personas, lo han utilizado muchas personas. Entonces, totonaco se oye un poco ofensivo para el instituto, ¿sí? Y para la población al que se dirige. Por esa razón, se tuvo que hacer la modificación, ahora se llama totonaco, ¿sale? Que pues le dieron un antecedente de que se refiere a 3 corazones, y pues así se queda, ¿sale? A totonaco o totonacu, que significa 3 corazones. Esa es la razón, y ojalá, si hay más información sobre este tema, compártenlo, yo estoy a la disposición de compartir. Muchísimas gracias por sus comentarios y los sigo leyendo. Vamos a seguir subiendo videos, vamos a seguir traduciendo. Si hay algún tema que les interesa, con mucho gusto comenten y lo hacemos, ¿sale?